Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. La doble porción. En este video de la doble porción, eh, se podría decir que vamos a tocar un tema totalmente inclinado y basado en tratar de alentar a los que le sirven al Todopoderoso. Creo que hay momentos para la exhortación, hay momentos para la reprensión, hay momentos para la enseñanza, eh, aunque para mí todo trae una enseñanza, ¿verdad? Cuando te reprenden, cuando te exhortan, cuando te dan eh, una sugerencia, da eso una enseñanza, ¿verdad? Para el que la aplica, para el que no la aplica, pues se le acarrea como juicio. Y hay momentos para la exaltación, para la alabanza, para glorificar al Todopoderoso, para alegrarse, para bendecir su nombre. Y en esta ocasión creo que eh, he sido motivado para traer una palabra de alentar al creyente, de alentar a todo el cuerpo de Mesías que esté escuchando este video. Para muchas personas que enseñan conforme a los dones que tienen, algunos piensan que el hablar de bendición, de exaltación, de lo eh, agradecido que estamos por lo que el Todopoderoso ha hecho en nuestras vidas y se enfoca cierta persona en eso. Algunas personas piensan que esas personas no están hablando de lo que realmente está en la escritura porque los ven como personas que solamente hablan del amor, de la bondad, de la benignidad. Y el Todopoderoso también es un Elohai de exhortación, de disciplina, de juicio, de amonestación. Y otros piensan que los que hablan de exhortación, de amonestación, de disciplina, de corrección, de advertencia, son aquellos de los que siempre están poniéndose en la silla del juez a juzgar a los demás. Y en la escritura aparecen las dos partes. Aparece la parte en los tiempos que el pueblo de Israel estaba en una bonanza, en un tiempo de bendición, en donde se dedicaban, como en el tiempo de Shlomo o de Salomón, que se dedicaban a comer su pan y a beber. Y habían tiempos en donde estaban los profetas exhortando al pueblo y llamándolos a un shuvá, a un volverse, a un regresar. La mayoría de las veces, lamentablemente, en cierto aspecto, ¿verdad? Porque lo que nos gustaría era que todos estuviésemos en lo correcto, pero así somos nosotros, en donde nuestro estilo de vida y nuestra inclinación y nuestras debilidades requieren que el Todopoderoso nos esté disciplinando o corrigiendo lo torcido de nosotros y enderezándonos, porque somos como ovejas descarriadas, ¿verdad? Y Él siempre nos busca para mantenernos en, en el redil, ¿verdad? En el grupo de sus ovejas. Lo importante o la buena noticia es que una vez somos
de su prado, nuestros oídos se afinan para escuchar su voz, y como somos de su prado, la escuchamos y lo obedecemos. Y el punto es que dentro de todo lo que vemos, la mayoría de los relatos de los libros que aparecen en la escritura, mayormente desde el comienzo, donde aparecen todos los profetas, desde los jueces, eh, Shemuel, primera, segunda, primero de Reyes, segunda de Reyes, crónicas, todo eso por los profetas, vemos cómo aparecen en escena principalmente la mayoría de todos esos profetas con un mensaje: vuélvanse al Eterno. Y ese volverse al Eterno acapara un mensaje de vuélvanse para que les vaya bien, ¿verdad? O por haberse comportado de cierta manera, la disciplina va a ser esta, o sea, los van a llevar cautivos, van a caer frente a sus enemigos, no va a haber fruto, pero también viene la palabra de esperanza. Pero el Eterno, por amor a su nombre, va a restaurarlos, los va a unir, los va a volver a la tierra, va a levantar a un Sadik, etc. Y en estos momentos, pues, el mensaje mayormente que me gustaría tratar es sobre ese punto de alentar al pueblo que está perseverando, que está en el caminar, que en estos tiempos mayormente estamos viendo cosas de las cuales este servidor no pensaba haber visto o no pensaba que las iba a vivir. Y yo creo, desde mi punto de vista, que todos aquellos creyentes tal vez están viendo cosas similares en los lugares en donde residen, en sus países, en sus barrios, en su pueblo, en los lugares en donde están viviendo, porque la agenda que ha tomado protagonismo desde hace un año o va para un año y medio o dos, y se han añadido otras cosas adicionales. Esa agenda que ha tomado protagonismo está afectando a toda o a la mayoría de la humanidad, incluyendo a nosotros los creyentes. Pandemia, eh, esa presión para cambiar los sistemas de educación, para que afectan de una manera directa o indirecta, quitando privilegio, añadiendo privilegio a otros, rumores de conflictos, bombardeos en otros países, eh, reducción de lo que tiene que ver con las jornadas de salario en algunos países, empresas cerrando, eh, subidas de precio, escasez en algunas cosas. Todas esas cosas el creyente está experimentándolas de una o de otra manera. Y todo eso, aunque a veces parezca que no, afecta de una u otra manera. Unos la sabemos sobrellevar mejor que otros. Pero para eso está el cuerpo del Mesías, para exhortarnos, alentarnos y animarnos unos a otros en medio de las pruebas y las dificultades. Vamos a estar leyendo un salmo, el salmo que relata un evento real que sucedió, de lo que experimentó este salmista, lo que vio luego de haber pasado por una crisis o por una prueba o por una tribulación. Y esto está relatado en el Salmo 126. Salmo 126, en donde
habla y relata de algo que sucedió con el pueblo de Israel cuando regresaron del cautiverio. Este salmo también se le conoce como un salmo gradual. Un salmo gradual. Vamos a leerlo y vamos después, ¿verdad?, a seguir concluyendo con las palabras de alentar, de animar, de reforzar la fe de los creyentes a mantenernos firmes, poniendo nuestra mirada en las promesas, en el objetivo. Salmo 126 comienza diciendo, como estamos acostumbrados a leerlo en hebreo y luego lo traducimos al español, dice Shir HaMaalot, o sea, el cántico de las subidas, o como se le llama, cántico gradual. Veshuv Yuhewahei et Shibat Zion, cuando hizo volver Yuhewahei a los que regresaban a Sion, Hiyanu Kaholmim, éramos como los que sueñan. Az Yimale Sahok Peinu o Piinu U Lashonanu. Entonces llenó o se llenó de risa nuestra boca y nuestra lengua Rina as Yemar U Begoin. Hagadlin Yuhewahei le azot im ele. Se llenó nuestra boca de risa y nuestra lengua de gritos de júbilo o gritos de gozo o de canciones de gozo. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas Yuhewahei ha hecho con ellos. Hagdalin Yuhewahei le azot imanu. Grandes cosas ha hecho Yuhewahei con nosotros. Ha'inu Samaha o Semahim, estábamos alegres. Shuvah Yuhewahei et Shevuantenu Ka'atfikim Beneged. Haz volver Yuhewahei nuestra cautividad de los albeos secos en el Negev. Huxera o Huxeraim Birma'a Berina Yetzadak Yekatsudi o Yeksadu Haluch Yalech U Beka Nasa Meshesh Vezara Va Yavo Berina Nasa Almal Atai. Haz volver, Yuhewahei, nuestra cautividad como los albeos secos en el Negev, los que siembran con lágrimas, con gritos de gozo segarán. El que anda llorando, el que anda y llorando, llevando la bolsa de la semilla, viniendo vendrá con gritos de gozo, llevando sus gavillas. Esto es lo que aparece en el Salmo 126. El 126 es un salmo donde este salmista relata lo que él vio, lo que él experimentó cuando el pueblo cautivo regresó a la tierra de la promesa. Cuando ese pueblo pasó por el proceso de tribulación por ellos haber hecho lo incorrecto delante del Todopoderoso. Pero un pueblo que fue y sembró con lágrimas, fue
y andó llorando. Entendió que el proceso de la promesa era firme y fiel, y por eso se le dice que regresará con cánticos de gozo. Y ese es el tema en el cual me quiero enfocar, ¿verdad? Y quiero dejar saber. ¿Por qué? Porque dentro de muchos de los mensajes que nosotros escuchamos de personas religiosas que hablan sobre el tema de la escritura, hemos escuchado, por lo menos este servidor, eh, aún en los que conocemos o los que hemos entendido el tema del pacto, por lo menos al entendimiento que este servidor, y creo que muchos hemos entendido, el pacto del Todopoderoso, que es el mismo pacto que no ha cambiado, que sigue con los mismos términos, que lo único que cambió de ese pacto fue el mediador del pacto, antes por medio de Moshe, ahora por medio del Mashiach, que las promesas son mejores ahora, pero que sigue la misma vigencia del cumplimiento de la vida dentro de ese reino, cumpliendo las ordenanzas, las instrucciones dentro de ese reino. Aún dentro de las personas que piensan así, algunos han llegado al punto que desde mi punto de vista considero que no es correcto, que no es lo que aparece en la escritura. Comienzan a esperanzar a personas diciendo que antes que venga el Mashiach va a venir un avivamiento, va a venir un tiempo de gozo, de bonanza, un tiempo en donde todo le va a salir bien al creyente y el creyente se va a elevar espiritualmente y vamos a estar en un tiempo donde todo el mundo va a estar profetizando. Desde el punto de vista de la escritura, dice lo contrario según lo que yo estoy leyendo. ¿Por qué? Porque no solamente por este relato en lo cual pasó aquí, que lo relata el salmista, de que un pueblo que estaba, parte de ellos, agobiado en el cautiverio de Babilonia y regresan a Sion, sino también en el proceso de la presión en la cual tuvo los israelitas antes de salir del Paró, la presión en la cual el Mashiach le dice a sus discípulos que va a pasar antes de su venida. Dice porque antes de la venida del Mashiach va a haber tribulación, va a haber circunstancias difíciles, los van a oprimir, y el Mashiach dice: cuando ustedes vean todas estas cosas, ergíos, porque nuestra redención está cerca. O sea, no dice cuando ustedes vean todo bien o todas las cosas en gozo, sino cuando ustedes vean que las cosas no están yendo para nada bien. En ese momento, nuestro llanto se convertirá en gozo. Por eso es que en otro relato, uno de los Sheliach, Shaul, dice que nosotros, los creyentes, gemimos, estamos en una situación de gemir, porque anhelamos que esa redención se dé. También hay otro relato por el mismo Shaul en Tesalonicenses capítulo 2 verso 1, donde relata que cuando el Mesías venga va a dar y a pagar con tribulación, o sea, con tribulación del juicio que va a traer, a los que nos están oprimiendo y trayendo tribulación sobre nosotros, los que, como también relata la carta a los hebreos, donde el, el escritor dice que se goza porque muchos de los creyentes en esa época ya estaban padeciendo de la confiscación de sus bienes, de sus propiedades, y decía que lo estaban haciendo o estaban manteniendo un gozo y una alegría a pesar de que estaban pasando por una tribulación de persecución, porque estaban viendo muchas cosas difíciles también. O sea, que
toda esa exhortación que Mesías nos dice, que mirad que nuestro corazón no se llene de glotonería ni de los afanes de esta vida, es una advertencia para nosotros mantenernos firmes en medio de todo esto. Y ese es el tema, ¿verdad?, principal que estoy tratando de desarrollar para este video. Que nosotros que estamos viendo todas estas cosas que están pasando, que tal vez a muchos nos ha afectado de manera directa, que tal vez hay personas que conocemos que estas cosas le han afectado de manera emocional, que ya no tratan al prójimo de la misma manera, que los ha llevado tal vez a tener problemas con su familia y no saben por qué ya no son tan pacientes, ya no son tan sensibles con los demás, porque es que ahora reaccionan de una manera en la cual su carácter no es el mismo. O tal vez nosotros somos los que estamos pasando por esa situación. Cuando vemos que tal vez todas estas cosas que afectan también la economía y por medio de esa economía que ya no es la misma que teníamos en años previos, también afecta nuestra relación con la familia o nuestra relación con el trabajo. Eh, Circunstancias que vemos que a veces pensábamos que nunca íbamos a ver y no le encontramos sentido y a veces nos empezamos a hacer preguntas de hasta cuándo va a llegar esto, hasta dónde vamos a ver cosas. Eh, eh, ¿Por qué todo lo que estamos viendo pareciera contrario a lo que nosotros deseamos y oramos? Que nosotros oramos y deseamos que haya paz en el mundo, que haya shalom, que nos llevemos bien unos a otros. ¿Por qué entonces estamos viendo guerra? ¿Por qué estamos viendo problemas? ¿Por qué estamos viendo crisis? ¿Por qué estamos viendo que las personas se enferman, se están muriendo? Personas que conocemos, personas que son creyentes. Porque esa es otra de las cosas, ¿verdad? Que si una persona te dice a ti, mira, yo sé que yo le sirvo al Todopoderoso y a su Hijo el Mesías, a mí esa pandemia no me va a tocar. Esa persona de una u otra manera está diciendo algo bien atrevido. A menos que el Eterno no se lo haya revelado de manera personal y le diga, yo te voy a guardar y a ti no te va a tocar ese virus o a ninguna de tu familia. Pero de lo contrario, una persona que llega a ese punto a decir, no, nosotros le servimos y aquí está la sangre del Mesías en nuestra casa cubriéndonos. Eh, Se podría decir que es algo atrevido porque el Mesías dijo que nos iba a salvar de la condenación del pecado. Pero no que estábamos exentos a que no nos enfermáramos. Nos podemos enfermar, nos pueden pasar cosas difíciles, nos pueden pasar procesos de los cuales a veces no le encontramos el porqué. Podemos estar frustrados, pero una cosa de la cual debemos de estar seguros es que aunque estemos sembrando en tiempos difíciles y tal vez con lágrimas y con lloro, la promesa que el Todopoderoso nos ha traído por medio de Mashiach llegará a su cumplimiento. Por eso uno de los Sheliach dice, o uno de los apóstoles dice, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, al tiempo vamos a cosechar, al tiempo. Y el deseo que me gustaría transmitir es que en medio de los procesos difíciles que estamos viendo en la humanidad, en otros países, con nuestros familiares, en medio de las circunstancias por las cuales estamos pasando, que a veces pensamos que, que en cualquier momento va a pasar algo sobrenatural y la gente se va a ir matando unos a otros, que a veces queremos salir y huyendo y decir, Padre, sácame de este sistema del cual todo pareciera que está contrario a tu palabra. Que pensemos en los relatos que aparecen en la Escritura, como Elías o Elías también pasó por un proceso difícil donde pensaba que ya no había esperanza para Israel, que ya no había esperanza, que el único profeta que existía era él y que lo estaban buscando para quitarle su vida. Por lo consiguiente, eh, lo más que le podía quedar sería huir. Sin embargo, el Eterno le reveló
que aún en medio de ese sistema en el cual Jeroboam o Jeroboam había establecido de otros días de festividad que no fue el que el Eterno estableció, sacerdotes conforme a su... todo el sistema contrario a los principios de la Escritura y disfrazándolos de religión, que Acab siguió, a pesar de que Acab, a pesar de eso, también se dejaba manipular por su mujer y que su mujer hacía y deshacía en nombre de él. A pesar de eso, a pesar de que esa mujer tenía sus propios profetas que le profetizaban y le hacían promoción de su aparente carácter o de personalidad, tal vez de una excelente reina. A pesar de todos esos procesos, el Eterno le revela a Elías que ahí en medio de Israel habían profetas, hombres y mujeres que no habían doblado sus rodillas ante el sistema. Estaban esperanzados y entendiendo que la promesa del Todopoderoso vale más que cualquier cosa. En medio de todo eso, mi deseo y mi anhelo es que cada uno de nosotros nos sigamos manteniendo firmes, poniendo nuestra mirada en el objetivo, en la tierra prometida que se nos ha prometido, en la esperanza, en que aplicar a nuestra vida. Por eso es que Shaul en una ocasión dice que pensemos en todo lo justo, en todo lo bueno, en aquello que tiene virtud. Y una de ellas es que esta pequeña tribulación momentánea no se compara con lo que vendrá para nuestras vidas. Pero para eso no podemos ser de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para alcanzar la vida eterna. Ese es mi anhelo y ese es mi deseo. Y este Salmo 126 nos relata algo que ya pasó y que nos debe servir como ejemplo para nuestra vida. En medio de nuestro cautiverio, en medio de nuestras circunstancias de las cuales a veces pensamos y decimos, es que yo no soy de aquí. En medio de todo eso, entendamos que nuestro trabajo es seguir siendo luz en medio de las tinieblas. Seguir siendo luz en medio de los lugares donde estamos, dejando el ejemplo, dando testimonio, hablando de las grandezas que el Todopoderoso hizo con su pueblo y está haciendo con su pueblo hoy en día, incluyéndonos nosotros. Que no importando si estamos en una situación difícil de escasez económica, si estamos padeciendo hambre, si estamos padeciendo persecución, si estamos padeciendo enfermedad, si estamos padeciendo cualquier circunstancia, todo lo podemos en el Mashiach, que es el que nos fortalece. Todo lo podemos en el Mashiach. Hay algo que yo trato de aplicar a mi vida cada vez que pasan circunstancias difíciles. Y es que el Eterno no nos va a dar una prueba mayor de la que podamos soportar. A veces nos agobiamos y pensamos que es el fin. Pensamos que ya no podemos más y que ya hasta aquí llegué. Sin embargo, el Todopoderoso nos revela y nos enseña que en sus manos no hay un límite hasta donde Él nos puede llevar. Así que no nos menospreciemos o no nos desestimemos o no nos desaprobemos nosotros mismos. En las manos del Eterno llegaremos al objetivo, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de la venida de Mashiach. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, Tate.